Muy buenos a todos, señoras y señores, y bienvenidos a este nuevo video podcast en el canal, donde vamos a estar hablando de uno de los engines que más ha llamado mi atención recientemente, y es que de verdad son una familia de monstruos muy interesantes que no solo te pueden ayudar con más cuerpos en campo y sobre todo con jugadas de rango 8, lo cual lo hace técnicamente un mazo 8 axis, sino que también tienen capacidad de OTK dentro de su haber, y todo esto sin gastar la normal summon, lo que implica que puede servir como tech en varios mazos, sobre todo aquellos que también compartan el level 8 para poder hacer jugadas de rango 8, los cuales son monstruos exit que tienen muchísimo poder dentro del juego. Vamos a iniciar hablando de la familia Horus, justamente con su boss monster, o diría que su carta más importante, Imseti, Glory of Horus. Es un monstruo spellcaster de atributo oscuridad de nivel 8, nivel que va a compartir con el resto de su familia, aunque estos sí que cambian tanto su tipo como su atributo. En este caso, ella es spellcaster, level 8, tiene 3000 de ataque, 1800 de defensa y un efecto que dice lo siguiente: si tú controlas King Sarcophagus, puedes invocar de modo especial esta carta de tu cementerio. Solo puedes invocar de modo especial Imseti Glory of Horus una vez por turno de esta forma. Solo puedes usar cada uno de los siguientes efectos de Imseti Glory of Horus una vez por turno. Puedes enviar dos cartas de tu mano al cementerio, incluyendo esta carta. Añade una King Sarcophagus de tu deck a tu mano. Luego roba una carta. Si una o más cartas que tú controlas dejan el campo por un efecto de carta oponente mientras esta carta está en tu zona de monstruos, excepto durante el damage step, puedes enviar una carta del campo al cementerio. Imseti, por decirlo de alguna forma, es el boss monster de esta estrategia, tanto por estadísticas como por utilidad. Primero es el monstruo con mayores estadísticas, 3000 de ataque, la hace directamente el monstruo más potente dentro de la familia. Claro está, esto si no contamos a lo que es el monstruo de OCG, Horus de Black Flame Deity, que pues como es de OCG todavía no ha salido, así que pertenece a la familia, hablaremos de él más adelante, pero teniendo en cuenta las cartas que tenemos actualmente, Imseti sería justamente el boss monster de esta estrategia. Y no solo el boss monster, sino el starter más importante de la misma, debido a que nos permite descartarla junto con otra carta de la mano para poder buscar directamente la magia King Sarcophagus y de esta forma iniciar con nuestras jugadas. Esto lo hace un monstruo excepcional y básicamente una carta que tiene que ir a 3 copias dentro de nuestra estrategia si es que queremos verla en mano 1, sobre todo porque tenemos que iniciar con ella y es bueno si salimos con otro nombre para que podamos establecer rápidamente los 4 nombres diferentes que tenemos actualmente en el main deck al cementerio y de esta forma poder jugar. Con esto creo que ya también expliqué básicamente en cómo funciona la jugabilidad de estos monstruos. Básicamente todos comparten el efecto de que si controlamos King Sarcophagus se pueden invocar de modo especial del cementerio de gratis una vez por turno. Esta invocación no es un Hard Ones, pero de todas formas son hasta 4 cuerpos level 8 gratis en campo sin gastar nuestra normal summon y básicamente que nos van a permitir mucha consistencia, robo y búsqueda como tal. Imseti también es brutal porque a pesar de que es un -2 técnicamente, bueno, -1 porque buscas lo que es el King Sarcophagus, también te da un robo, lo que significa que en cuanto a ventaja de carta quedas básicamente en 0, lo cual está bastante bien para no estar perdiendo recursos, y esto funciona también porque necesitas descartar cartas para poder aplicar el efecto de la magia continua que vamos a ver más adelante. Sin embargo, creo que con esto se entiende una carta muy potente, muy fuerte que se puede invocar de gratis al cementerio, te puede establecer la búsqueda de lo que es la King Sarcophagus con un robo, y además estando en la main monster zone, que esto tampoco es moco de pavo, si una carta que controlemos deja el campo por efecto de carta al rival, vamos a poder enviar una carta del campo al cementerio, no tarjetea, básicamente es Dingirsu en este aspecto. Una carta muy potente que de verdad es merecedora del puesto de boss monster de la estrategia. Continuamos con Kebesenuef, Aegis of Horus. Un monstruo también de level 8, esta vez de atributo tierra y tipo bestialada. Tiene 2500 de ataque y 2000 de defensa, y su efecto dice lo siguiente: si tú controlas King Sarcophagus, puedes invocar de modo especial esta carta de tu cementerio. Solo puedes invocar de modo especial a Kebesenuef, Protection of Horus, una vez por turno de esta forma. Si una o más cartas que tú controlas dejan el campo por un efecto de carta oponente, mientras esta carta está en tu zona de monstruos, excepto durante el damage step, puedes activar este efecto. Este turno, los monstruos oponentes no pueden seleccionar monstruos Horus para ataques. Además, tu oponente no puede seleccionar monstruos Horus en el campo con efectos de cartas. Solo puedes usar cada uno de los efectos de Kebesenuef una vez por turno. Este monstruo diría que es uno de los peorcitos de la estrategia, o sea, no es malo, su invocación especial realmente es algo bastante potente al igual que el resto de la familia, y yo diría que tiene que seguirse jugando por lo menos a una copia dentro de la estrategia para poder tener la consistencia de uso.
Pero en cuanto a su efecto secundario, ya saben, todos comparten un efecto secundario si una o más cartas son enviadas al cementerio por efecto de carta del rival. Este efecto es el más mediocre, diría que de toda la familia. En el caso de él, pues hace intarjeteable para ataques y por efectos a nuestros monstruos Horus en el campo, pero normalmente estos monstruos no van a permanecer allí, a no ser que queramos, por ejemplo, buscar el OTK. No estaría mal, pero de todas formas se comprende que esta no es la funcionalidad de este engine, de este motor de cartas, sino lo que queremos hacer con ellos es justamente jugadas Exceed para poder escalar en rangos 8 y empezar a pegar bastante duro. Sin embargo, pues sigue siendo decente y yo recomendaría llevarlo a una copia si ustedes van a correr este motor. Continuamos con Happy Guidance of Horus, monstruo también de level 8, de atributo viento y tipo guerrero bestia. Tiene 2400 de ataque y 1600 de defensa y su efecto dice lo siguiente: si controlas King Sarcophagus, puedes invocar de modo especial esta carta de tu cementerio y solo puedes invocarlo una vez por turno de esta forma. Si una o más cartas que tú controlas dejan el campo por un efecto de carta oponente, mientras esta carta está en tu zona de monstruos, excepto durante el damage, puedes seleccionar dos cartas que están removidas y o en el cementerio. Puedes ya sea añadirlas a la mano o barajar ambas al mazo. Solo puedes usar este efecto de Happy una vez por turno. Este monstruo es muy interesante y de hecho es el segundo mejor de la estrategia. Recomendaría llevarlo a 2 copias, se puede llevar a 3 pero no es tan necesario. Honestamente el único monstruo de esta familia que realmente hay que jugar a 3 es Imseti. Pero bueno, continuando con Happy, es un monstruo bastante potente porque listo, si una carta deja el campo por efecto de carta del rival, vamos a poder seleccionar 2 cartas en el cementerio o en el Vanish y añadirlas a la mano o barajarlas al mazo. Está súper brutal porque genera recovery y tiene estadísticas relativamente decentes, por lo que puede llegar a servir más que los demás. Repito, yo lo jugaría a 2 copias, también se puede llegar a jugar a una copia, esto depende del espacio que ustedes tengan en main deck, pero definitivamente es una carta interesante que pues teníamos que analizar. Vamos a continuar con el último monstruo que tenemos actualmente de main deck, es Yuamutef, Blessing of Horus. Yuamutef, bueno, no sé si se pronuncia así, disculpen, tienen nombres excesivamente extraños, pero bueno, se entiende. Yuamutef es un monstruo de atributo agua y tipo bestia, tiene 0 de ataque y de defensa, y su efecto dice lo siguiente: si controlas King Sarcophagus, puedes invocar esta carta de modo especial de tu cementerio, solo puedes invocarla de modo especial de esta forma una vez por turno. Gana 1200 de ataque y defensa por cada monstruo Horus que tú controles. Si una o más cartas que tú controlas dejan el campo por un efecto de carta oponente, mientras esta carta está en tu zona de monstruos, excepto durante el damage, puedes robar cartas igual al número de monstruos con diferentes nombres en tu main monster zone. Solo puedes usar este efecto de Yuamutef una vez por turno. Yuamutef realmente no está mal, por así decirlo. Sin embargo, su efecto pues es un poquito difícil de aplicar, aunque si llegamos a aplicarlo va a ser interesante porque vamos a poder robar cartas igual al número de monstruos con nombres diferentes que tengamos en la main monster zone. Esto está brutal, nos puede servir como motor de robo. Sin embargo, tiene un defecto y es el tema de su ataque. Tiene 0 de ataque y defensa base, aunque es cierto que gana 1200 por cada otro monstruo Horus que nosotros controlemos, por lo que técnicamente puede llegar a estadísticas grandes si controlamos a los 4 directamente en el campo, que es como lo ideal. Puede llegar a 3600 si mal no recuerdo, que está bastante decente. El segundo efecto no está para nada mal, sin embargo, repito, pulear estos efectos secundarios es un poquito XD, un poquito difícil. Realmente ellos son usados es como motor de invocación o netamente para causar OTK, no tanto para dejarlos en campo y generar control, aunque no estaría mal en una versión pura. De todas formas, también es bastante interesante, pueden llegar a correrla de 2 a una copia dependiendo del espacio en su main deck. Pasemos a hablar de la magia King Sarcophagus. Esta es una magia continua y la más importante dentro del arquetipo. Monstruos Horus que tú controlas no pueden ser destruidos por efectos de cartas que no los seleccionen. Puedes enviar una carta de tu mano al cementerio, envía un monstruo Horus de tu deck al cementerio. Solo puedes usar este efecto de King Sarcophagus hasta 4 veces por turno. Una vez por turno al inicio del damage step, si tu monstruo Horus batalla con un monstruo oponente, puedes enviar a ese monstruo oponente al cementerio. Esta magia es brutal, definitivamente es un cartonazo que no solo nos permite establecer directamente todos nuestros nombres al cementerio directamente con su activación, eso sí, con el coste de descartar, sino que también nos provee de protección y un poquitico de disrupción. La protección de que los monstruos Horus que controlemos no pueden ser destruidos por efectos de cartas que no los seleccionen está súper brutal. Además de que tiene este efecto disruptivo de que cuando un monstruo Horus batalla con un monstruo oponente, podemos enviarlo directamente al cementerio, lo que implica que no hay destrucción y tampoco hay selección en este aspecto. Directamente lo envía al cementerio, generando un poquitico de disrupción. Está muy interesante y directamente creo que tienen que jugarla a 3 copias. Es cierto que es un poquito problemático el tener que quedarnos sin mano para poder enviar todos los nombres,
Pero esto se solventa pues con varios efectos. Primero con el propio de Inseti, que nos permite buscar esta carta para poder robar una carta después con su efecto. Y también, como son monstruos si no son monstruos de level 8, nos permiten jugadas Exit de rango 8 como el Coach King Giant Trainer, que nos va a permitir robar 3 cartas. Entonces son efectos que se solventan entre sí, por así decirlo, y realmente hacen un engine bastante potente que puede sacar provecho sin la normal summon, que repito, esto es algo bastante potente para muchas estrategias. Hablemos también de la trampa Canopic Protector. Es una trampa continua que dice: una vez por cadena, cuando tu oponente activa una carta o efecto, puedes invocar de modo especial un monstruo Horus de tu mano o cementerio, pero por el resto de este turno no puedes invocar de modo especial monstruos con el mismo nombre original que, con el efecto del que invocaste con el efecto de Canopic Protector, básicamente. Si esta carta es enviada de la mano o campo al cementerio, puedes colocar esta carta, pero remuévela cuando deje el campo, y solo puedes usar este efecto de Canopic Protector una vez por turno. Está interesante porque básicamente una vez por cadena, cuando el rival activa una carta o efecto, nos va a permitir revivir uno de nuestros monstruos Horus, pero tenemos que revivir monstruos con nombres diferentes cada vez que apliquemos este efecto. Es una vez por cadena, así que sí, en un turno vamos a poder invocar hasta los 4 monstruos, lo cual está súper brutal porque se puede llegar a jugar esta carta, sobre todo para intentar generar un poquitico más de disrupción y de esta forma poder invocar a todos los monstruos Horus y así aplicar sus efectos cuando una carta deja el campo por efecto de carta del adversario. Esto está brutal y honestamente me gusta bastante. Es una carta que puede servir como tech, aunque es cierto que no es buscable directamente y es un poquitico difícil de sacarle provecho al efecto, pero de todas formas no está para nada mal. Definitivamente teníamos que mencionarla. Además se resetea si deja el campo, o sea, si es enviada de la mano o campo del cementerio, vamos a poder colocarla de vuelta al campo. ¿Esto qué significa? Que si la destruyen se vuelve a colocar, o si la enviamos con Inseti al cementerio, o por ejemplo la descartamos con Pharaonic Sarcophagus, con King Sarcophagus, perdón, para poder enviar del deck al cementerio un monstruo, se va a colocar al campo. Entonces no es un menos en ese sentido y nos va a permitir jugar en el turno del rival una vez ya apliquemos los efectos de los monstruos Horus o los usemos para, por ejemplo, invocar por Exit a alguno de nuestros monstruos del extra deck. Por último, veamos las dos cartas que actualmente están en OCG, Horus de Black Flame Deity y Stonewall of the Imperial Tombs. El primero es un monstruo, también de nivel 8, de atributo fuego, de tipo dragón, que tiene 3000 de ataque y 1800 de defensa. Su efecto dice lo siguiente: si te controlas un monstruo Horus y King Sarcophagus, puedes revelar esta carta en tu mano y enviar una carta de tu mano o campo al cementerio. Envía una carta del campo al cementerio. Si un King Sarcophagus boca arriba o un monstruo Horus que tú controles boca arriba en el campo, otro que no sea Horus de Black Flame Deity, dejan el campo por un efecto de carta oponente, puedes invocar de modo especial esta carta de tu mano y luego puedes enviar todos los demás monstruos en el campo al cementerio. Solo puedes usar cada efecto de Horus de Black Flame Deity una vez por turno. Está interesante, este realmente vendría a ser el verdadero boss monster de la estrategia, por decirlo de alguna forma. Realmente no superan estadísticas a lo que es la propia Inseti, pero es cierto que tiene un efecto bastante interesante para enviar cartas del campo al cementerio. El primer efecto está chévere porque tienes que controlar un monstruo Horus y a King Sarcophagus, lo revelas y envías una carta de tu mano al cementerio o del campo al cementerio para después enviar una carta sin target del campo al cementerio. Puede ser una carta del rival, lo cual está bastante bien. Además de que si una King Sarcophagus que controlemos o directamente un monstruo Horus que controlemos boca arriba deja el campo, él se invoca especial y después puede enviar todos los otros monstruos en campo al cementerio. Entonces puede servir como disrupción, aunque es cierto que es un poquito difícil de pulear. Realmente yo no jugaría a este monstruo, no lo veo siendo tan opresivo, entonces pues... no sé, ya depende de ustedes. Esto es más como para una variante Horus pura. No es mal boss monster, pero si lo vamos a utilizar, o sea, si vamos a utilizar este mazo, este pequeño arquetipo como motor, no vale la pena jugar directamente a este monstruo. Igual repito, sigue siendo de OCG, así que todavía no tenemos acceso a esta carta. La siguiente es Stonewall of the Imperial Tombs, magia de campo, que dice: el nombre de esta carta se vuelve King Sarcophagus mientras esté en la zona de campo. Durante tu main phase puedes añadir un monstruo Horus de tu deck a tu mano, luego colocar una carta de tu mano al fondo del mazo. Solo puedes usar este efecto de Stonewall of the Imperial Tombs una vez por turno. Y si activaste el efecto de Horus de Black Flame Deity, puedes robar una carta.
No está mal para jugar en combo con lo que es el propio Horus de Black Flame Deity, sobre todo porque al aplicar el efecto vamos a poder robar una carta, que no está mal, nos permite bastante robo, por así decirlo, pero de todas formas la siento un poquito mediocre. Es cierto que sirve, o sea, como magia de campo sirve bastante, la activamos, nos permite buscar del mazo a la mano un monstruo Horus y después de volver una carta de la mano al fondo del mazo, podemos buscar Imseti, aplicar efecto Imseti, descartar junto con otra carta y buscar directamente la King Sarcophagus y activarla para empezar a enviar los nombres, los revivimos y empezamos la faena, empezamos las jugaditas de rango 8, que no está para nada mal. Sin embargo, su segundo efecto es un poquito XD y realmente yo recomendaría no jugar al Black Flame Deity. No es malo, repito, pero pues ya depende de ustedes. Aún así, la magia está interesante y esta sí se puede llegar a correr, solo por el tema de que te puede buscar directamente a Imseti para iniciar jugadas, lo cual está bastante bien. Ahora, creo que hay que hablar de las capacidades que tienen este mazo dentro de varias estrategias. Como ya les vengo diciendo durante todo el video, básicamente este es un deck que nos permite, sin gastar la normal summon, llegar hasta tener 4 monstruos de nivel 8 en el campo que se invocan de gratis del cementerio mientras controlemos la King Sarcophagus. El único inconveniente es que tenemos que tener un poquitico de cuidado con nuestros recursos, porque al estar enviando constantemente cartas de nuestra mano al cementerio para poder establecer los nombres, nos podemos quedar sin recursos. Esto es algo problemático, pero no del todo, ya que la propia Imseti nos da robos y después vamos a poder hacer la jugada que les había comentado con el Quatch King Giant Trainer para poder robar 3 cartas e inclusive si robamos monstruo causar daño de efecto al rival en turno 1, que no está mal. Solo recuerden que cuando utilizan el efecto del King Giant Trainer no pueden ir a la fase de batalla, tengan en cuenta este pequeño detalle. Este engine también es súper potente para cualquier jugada Exit de rango 8, les puede dar, por ejemplo, capacidad de OTK con lo que es el Dragluvian y el Numeron Dragon, invocan al bicho junto con otro Exit y básicamente Ghost desacoplan material, ganan un montón de ataque y pueden ir al OTK. Les puede dar un Dingirso y una jugada con Zeus, pueden subir a Dingirso, enviar una carta del campo al cementerio, entrar a fase de combate, pegar, por ejemplo si tiene el rival algo más grande que Dingirso, lo pueden proteger desacoplando material y luego suben a Zeus y limpian todo el campo, que no está para nada mal. O inclusive con el Galaxy Ice Photon Lord, creo que se llama, el que desacopla material y niega efecto de monstruo, solo niega, pero está bastante bien para tener protección contra Nibiru o cartas por el estilo. Definitivamente es un engine excesivamente potente que se puede combinar muy bien con otras estrategias. Por ejemplo, tenemos la estrategia Tearlament, que actualmente está usando este motor como ningún otro mazo, básicamente. Nos permite robar, nos permite enviar cartas del deck al cementerio y es muy fácil establecer combo con estas cartas, justamente enviándolas de la mano al cementerio. Entonces los Tearlament van a gatillar sus efectos o directamente, si los efectos de las Tearlament envían del deck al cementerio los monstruos Horus y nosotros ya controlamos King Sarcophagus, vamos a poder invocar todo de modo especial, lo cual no está para nada mal. Definitivamente se lleva muy bien con este mazo. También tenemos los mazos 8 Axis, ya saben que utilizan monstruos como Alpha, que utilizan monstruos como Orochi, no recuerdo qué otros monstruos. Bueno, básicamente los 8 Axis que se juegan, que pueden aprovechar muy bien justamente este motor, porque son monstruos de level 8 que van a poder aplicar jugadas Exit de dicho rango o directamente ir al OTK. Entonces pues puede ser una versión interesante para jugar este mazo. Tenemos por ejemplo el mazo Adventure Token, que va a poder aprovechar el tema de que estos son Special Summons y no monstruos invocados de modo normal, lo que significa que el ritual de Aramesir no va a negar los efectos de los monstruos, porque todo va a ser Special Summon, lo cual está bastante bien y te permite terminar con una Omninegate como lo es Griffon, a la par de, no sé, mucho robo con el Quatch Trainer o por ejemplo más monstruos disruptivos de rango 8. Esto también está súper brutal. Sirve por ejemplo también en mazos como Phantom Knight, que nos van a permitir directamente enviar cartas de la mano al cementerio para poder empezar a establecer efectos, además de que la propia Imseti puede descartar a los monstruos PK para que ellos apliquen efecto en cementerio, e inclusive aplica lo mismo para mazos como el Orcust, ya que vamos a poder descartar directamente las piezas y jugar a partir de ahí. Además Imseti es un monstruo de oscuridad, aunque si mal no recuerdo creo que solo se bloquean invocar especial del extra deck, pero bueno, esto toca verlo. Inclusive también este motor se puede llegar a jugar en un mazo Dragon Link, pero toca jugar primero este motor antes de ir a las jugadas con los dragones. Entonces pues puede llegar a ser interesante. De todas formas, súper brutal este tema. E inclusive hay mazos como el Grenmayu que pueden aprovechar este motor, porque te pueden aplicar jugadas como la del Quatch King Giant Trainer para empezar a robar y remover cartas para poder ir al OTK con el propio Grenmayu, porque haces toda la jugada con los Horus, haces normal al Mayu y entras a fase de combate. Lo mismo aplicaría para mazos como por ejemplo el Invoked,
puedes hacer todo el combo Horus y después invocar normal a Aleister, buscar y hacer todo el combo de una carta que hace Aleister, que está súper brutal, entonces ténganlo en cuenta. O también está, por ejemplo, el mazo Therion. Se puede jugar Therion con Horus y llega a ser una dupla bastante interesante que genera control, robo y bastante presión en campo. Además de que, repito, son monstruos level 8, así que tienen mucha sinergia con cartas como Trading o mazos en general 8 axis que puedan sacarle provecho. En definitiva, este es un motor bastante interesante, que honestamente espero que llegue a Master Duel, porque pues no lo voy a conseguir en físico. Pero de todas formas, quiero llegar a probarlo más adelante, tiene muchísimo potencial. También si ustedes lo tienen o se pueden hacer con él, directamente recomendaría que le echaran un ojo encima, porque puede llegar a ser algo bastante OP, que les puede ayudar a establecer muchísimo juego en campo, sobre todo con jugadas exit de rango 8, que para mí los exit de rango 8 son de los más cerdos en el juego. Entonces tengan en cuenta este ligero detalle. Definitivamente un motor que vale la pena mencionar y analizar dentro de este canal. Pero bueno, con esto vamos terminando lo que es este análisis. Espero les haya gustado este video. Muchísimas gracias a todos por su apoyo. De verdad, muchas gracias. Un saludazo enorme y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Bye bye.